biología humana. Y nos corresponde entonces la semana número 3 con el tema productores y consumidores. Veremos algunos ciclos geoquímicos y trataremos el tema ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Mi nombre es Miguel Granados y estoy para ser su facilitador en cuanto a este curso. Vamos a dar unas previas antes de iniciar, y para la obtención de este material de estudio usted lo puede descargar directamente de la página de Universidad Rural de Guatemala. Si usted tiene alguna duda o alguna consulta acerca del curso, puede hacerla llegar a través del correo sh007@urural.edu.gt y con gusto le daremos respuesta a la misma. Vamos a dar inicio entonces con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con el objetivo de la clase, y para esta clase nos hemos trazado un objetivo, el cual es el siguiente: definir los conceptos de productores y consumidores, así como los ciclos geoquímicos y los ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Como lo dijimos anteriormente, vamos a tratar algunos temas y algunos conceptos de definiciones, porque vamos a estar desarrollando de acuerdo a lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores. Y para ello vamos a hablar entonces de productores y consumidores. Dentro de la cadena trófica y de la red trófica tenemos nosotros algunos conceptos, y en estos vamos a establecer precisamente el tipo de productores y consumidores. Pero antes de hablar de estos temas, tenemos nosotros que comprender cómo es de que funcionan estas redes, estas cadenas alimenticias que se desarrollan dentro de la naturaleza. Entendamos que una cadena alimenticia no va a ser más que una secuencia lineal conforme a los productores, a los consumidores, a los descomponedores. Y una red trófica en sí será entonces una agrupación de muchas cadenas alimenticias, o una agrupación de muchas sucesiones lineales de cadenas alimenticias. Ustedes están viendo en pantalla en el costado derecho dos imágenes, dos representaciones gráficas en donde pueden ver cuál es la diferencia con respecto a la misma cadena alimenticia en una red trófica. Nos damos cuenta, en una red trófica tenemos en primera instancia a las plantas, luego a algunos roedores y finalmente a los depredadores. Y de esa misma en ese mismo orden de ideas los tenemos en la red trófica. Solo que en esta podemos visualizar otros depredadores que a su vez pues tienden a cazar algunos consumidores y finalmente algunos productores, siempre en la misma línea. Para diferenciar entonces, vamos a decir que productores no van a ser más que aquellos organismos, aquellos seres que son capaces de crear su propio alimento. Los vamos a denominar autótrofos, mientras que los consumidores les denominaremos heterótrofos, porque dependen de otros seres para fabricar su alimento. Dentro de un ecosistema nosotros podemos tener diversos, de alguna manera, procesos. Vamos a tomar en cuenta, ya lo hablamos en la clase anterior, la diferencia entre biotopo y biocenosis, que el biotopo pues va a estar en función de los factores abióticos. ¿Qué factores abióticos son los que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder desarrollar y definir estos factores? Vamos a tomar en cuenta la temperatura, que es uno de los factores muy importantes para el desarrollo del mismo, la humedad, el tipo de suelo, la salinidad. Mientras que la biocenosis lo vamos a tomar en función de factores bióticos, y estos factores bióticos a su vez los vamos a tomar dentro de los niveles tróficos. Para los niveles tróficos, como ya lo tenemos proyectado en pantalla, tenemos, para entrar en contexto, algunos productores, algunos consumidores y los descomponedores, que son los agentes principales en el desarrollo de una cadena alimenticia o en el desarrollo de una red trófica para este mismo funcionamiento. Ustedes en pantalla, y nuevamente vamos a tomar
en cuenta este ejemplo de esta representación gráfica correspondiente a la diferenciación entre una cadena alimenticia y una red trófica, en donde actúan estos elementos, estos organismos para poder desarrollarse. Es importante también recordar que si se altera uno de estos seres, alguno de estos organismos, se altera por consiguiente toda la red trófica y estaríamos alterando y entrando un desequilibrio en cuanto al biotopo, en cuanto al ecosistema. Es importante también mencionar que las condiciones para el desarrollo de estos organismos deben de estar en función con un equilibrio entre biotopo y equilibrio entre el entorno, entre los seres, entre los factores que van a estar dentro de estos procesos. Por ejemplo, si nosotros tenemos de alguna manera alguna alteración en cuanto a la temperatura dentro de algún lugar, por ende algunos factores, otros también se van a alterar y van a producir entonces un desequilibrio, pero lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cómo es que se desarrolla, cómo es que funcionan estos factores. Aquí tenemos nosotros entonces una pirámide trófica. Muchas veces nosotros confundimos la cadena alimenticia con una red trófica y una pirámide trófica. Dentro de la pirámide trófica vamos a tener, ustedes lo están viendo en pantalla de una manera ejemplificada, tenemos por la base de la pirámide a los productores. ¿Quiénes van a ser los productores? Van a ser todas las plantas, que en función de los procesos fotosintéticos pues van a crear alimento para el siguiente escalón trófico, por ejemplo, a los consumidores primarios. Estos consumidores primarios van a ser herbívoros y en pantalla pues estamos viendo algunas especies de animales herbívoros, las vacas, algunas ovejas, algunos conejos, que estos van a ser alimentados por parte de los productores y van a ser alimento de consumidores secundarios. De esta manera es que se conforma la pirámide trófica. Es importante también que tal vez, como se está viendo, que solo 3 animales estamos viendo dentro de la cadena trófica, no quiere decir que solo esos 3 animales sean los herbívoros. Hay muchos animales herbívoros, pero a manera de ejemplificar esta pirámide, entonces se colocaron estos animales. Dentro de los consumidores secundarios tenemos animales carnívoros y omnívoros, que los podemos ejemplificar también. Por ejemplo, este zorro o este búho van a ser alimento del consumidor terciario, pero estos consumidores secundarios van a alimentarse de consumidores primarios. Y es así como llegamos hasta el último escalón dentro de esta pirámide trófica, que son los consumidores terciarios, que van a ser también otros animales carnívoros, pero que a su vez van a ser depredadores. Aquí estamos viendo un cóndor, también puede ser un puma, halcones, algún león, animales que tengan más capacidad y más territorio para poder cazar a sus presas y ser alimentados por parte de los consumidores secundarios. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la cadena alimenticia como una secuencia lineal, tenemos la red trófica entonces como un conjunto de cadenas alimenticias y finalmente pues tenemos la pirámide trófica. Nosotros podemos ejemplificar el funcionamiento de estos organismos en cuestión de los factores bióticos y abióticos de cualquiera de las 3 maneras. Y ahora vamos a profundizar un poco más en cuanto a algunas definiciones que corresponden precisamente a productores, a consumidores, a los heterótrofos, a los saprófitos y a los descomponedores. Ya hablamos en la primera diapositiva con respecto a los productores. Los productores pues no van a ser más que los encargados de constituir el primer eslabón de la cadena alimentaria. Estos productores van a ser los que puedan realizar la fotosíntesis, de sintetizar moléculas, como nos lo indica la literatura, a partir de moléculas inorgánicas. Estas pueden ser simples, pueden ser moléculas de agua o dióxido de carbono, y van a estar en función también de la misma incorporación de la energía del sol.
Estos productores son los que de alguna manera realizan su propio alimento. En cuestión a los consumidores, también le vamos a llamar heterótrofos, que van a ser organismos que se alimentan de materia orgánica. Y si nos recordamos de la pirámide trófica, de la red trófica o de la cadena alimenticia, estos consumidores van a estar en el segundo eslabón o en el segundo, por decirlo, en el segundo lugar dentro de la cadena trófica, dentro de la cadena alimenticia. Estos consumidores a su vez van a ser lo opuesto a los productores. Sabemos que los productores pues, fabrican su propio alimento, mientras que los consumidores tienen y dependen de otros organismos, dependen de otro tipo de materia para poder alimentarse. Entonces, voy a regresar, podemos ver en la parte baja de la pirámide a los productores, para más o menos contextualizar y poder comprender cómo es de que funcionan estos agentes, estos actores dentro de la naturaleza. Tenemos los consumidores, que ya lo dijimos que son los que fabrican su propio alimento a raíz de procesos fotosintéticos, a través de procesos moleculares, y entonces los consumidores serán los que se alimenten de estos organismos que se van a encargar de crear alimento. Es decir, van a servir, van a vivir por parte de ellos mismos, van a poder crear su alimento y van a hacer el alimento, y ahí va a iniciar una cadena entonces para los siguientes eslabones. En este caso pues vamos a decir que van a ser los consumidores. Es un organismo heterótrofo, es un organismo que realmente no puede crear su alimento. En este orden de ideas podemos decir que un heterótrofo y un organismo son sinónimos. A diferencia del heterótrofo, como nos indica la literatura, vamos a decir que es un organismo que no puede fabricar su alimento por fijación de carbono. Por lo tanto, va a derivar su ingesta, su alimentación de nutrientes de otras fuentes. Es decir, va a llegar con los productores y va a pedir que le cedan alimento para él poder pues estar en funcionamiento dentro de una cadena alimenticia, dentro de una red trófica o de una pirámide trófica. Y con ello pues vamos a ejemplificar que principalmente el alimento que ellos van a depender es de materia vegetal o de materia animal, que en muchas ocasiones también puede ser en materia en descomposición, que obviamente pues van a ser factores y procesos que se van a dar dentro de la naturaleza. Vamos a entrar entonces ahora a la definición de saprófitos. Un saprófito pues no va a ser más que un organismo que al final de cuentas va a obtener su alimento a partir de materia orgánica de otros organismos, ya sea muertos o en descomposición. Y existe una similitud entre un heterótrofo y un saprófito, pero específicamente los saprófitos van a depender de toda esa materia orgánica, de todos esos animales que de alguna manera están muertos, o algunas de esas plantas, porque hay especies saprófitas que dependen de materia en descomposición, y también de especies vegetales que pues ya están sin funcionamiento, están muertos. Vamos a hablar ahora de los descomponedores, que son los que están por debajo de los productores, pero hay que tomar en cuenta que los descomponedores también juegan un papel muy importante dentro de toda la pirámide trófica, juegan un papel muy importante dentro de toda la red, dentro de toda la cadena alimenticia. ¿Por qué razón? Porque los descomponedores, al momento que, por ejemplo, algún depredador muere, estos van a entrar en acción, o puede ser de que algún consumidor primario pues muere, pueda que sea alimento para el siguiente consumidor, los consumidores secundarios, o pueda ser alimento, que definitivamente lo es, de los descomponedores. Vamos a hablar entonces que un descomponedor son todos esos organismos básicos y son esenciales. Oigas esta palabra, como le indica, son esenciales a instancias de lo que llamamos cadena alimentaria, porque son todos aquellos organismos que ocupan el aprovechamiento de la materia y de la energía que presentan los animales y las plantas. Cuando hablamos de que los descomponedores
pulmonares van a estar dentro de toda la cadena trófica, toda la cadena alimentaria, no solamente se van a aprovechar de toda esa materia por parte de los animales, sino que también por parte de las plantas, tal y como nos indica acá la literatura. Vamos a ejemplificar de qué materia se pueden alimentar estos descomponedores. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, en cuestión de las especies vegetales. En especies animales, pues pueden ser cualquier animal que está en descomposición y que de alguna manera, pues, hasta cierto punto dependen de todos estos procesos. Si nos damos cuenta, y si ustedes y yo nos ponemos a analizar en cuestión de que, bueno, no hay que esperar o no hay que permitir que mueran todas las especies. Si nos damos cuenta, debe de existir un equilibrio ecológico dentro de todo el funcionamiento de un ecosistema para el poder tener ese equilibrio ecológico. Entonces nosotros tenemos que comprender todos los funcionamientos y saber de que todos estos actores, todos estos procesos, todos estos agentes son muy importantes para el desarrollo y para poder lograr este equilibrio como tal. Vamos ahora a entrar a los ciclos geoquímicos. Para ello vamos a tener el desarrollo de 4 ciclos. Vamos a iniciar por el ciclo del agua. El ciclo del agua es uno de los, al final de cuentas, uno de los más, bueno, todos son importantes, pero el ciclo del agua constituye vida para todos los organismos. Se compone de diversos componentes, de diversos procesos, y al nosotros hacer mención de ciclo geoquímico, de cualquier ciclo, ya sea del carbono, del agua, del nitrógeno, del fósforo, vamos a entender que el ciclo inicia en cualquier parte o en cualquier punto del mismo. No necesariamente tiene que iniciar, por ejemplo, en el ciclo del agua. Vamos a ver dos maneras diferentes de cómo reaccionan y cómo se comportan estos ciclos. Por ejemplo, usted le puede decir, bueno, el ciclo empieza a partir de la evaporación, pero otro compañero nos puede indicar, no, el ciclo empieza a partir de la precipitación, y otro a partir de la escorrentía. El ciclo del agua, cualquier otro ciclo, inicia desde cualquier punto. Vamos a hablar entonces que el ciclo del agua, nosotros pues vamos a iniciar el día de hoy a partir de la misma precipitación. De la precipitación, si nos damos cuenta, pues, puede iniciar en cualquier punto y puede dar paso a otros procesos. Por ejemplo, si vamos a empezar de izquierda a derecha, la precipitación en cuanto a la que se realiza en las cercanías del mar, esta posteriormente pues se va a evaporar. ¿Qué sucede cuando se evapora esta lluvia o el agua que se forma, o el agua que está en el mar como tal? Va a haber un transporte de vapor, y podemos nosotros decir entonces que nuevamente vuelve a precipitarse a gran escala. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como ciclo del agua, pero el ciclo del agua lleva más allá otros procesos. Vámonos a la parte derecha. Cuando ocurre la precipitación en las partes altas, esta de alguna manera va a dar paso a la infiltración y a diferentes escorrentías, ya sea superficial o subterránea. Cualquiera de las dos escorrentías, cualquiera de los dos procesos van a ir a dar a otro cuerpo de agua, a un río o al mismo mar, y se repite nuevamente este proceso. Cuando se precipita, el agua se infiltra, luego pues llega por un flujo de retorno hacia el mar, hacia el lago, hacia un río. Si nos damos cuenta entonces, este ciclo llega o inicia desde diversos puntos. Puede que por ejemplo, en la parte norte de Petén pues esté lloviendo y ahí está iniciando el proceso del agua. Usted me podrá decir, bueno, aquí inició. Pero puede ser que en Izabal o en la parte sur del país, en el océano Pacífico, pues está dando el proceso de evaporación, igual en la parte de la zona del Atlántico. Y en efecto, el ciclo del agua pues
puede también iniciarse a partir de la evaporación del agua que se da en los lagos o en los ríos. Vamos a pasar ahora al ciclo del carbono. Lo vuelvo a repetir para que se nos a manera de aprendizaje. Sabemos que el ciclo como tal, un ciclo, cualquiera de los ciclos, inicia desde cualquier punto. Para el ciclo del carbono pues vamos a tener en función, y se me olvidaba hacer mención, que en el ciclo del agua también entra en función la energía solar. Esta energía va a estar también, va a ser parte elemental, va a ser una parte fundamental para poder desarrollar la evaporación. Vamos a regresar al ciclo del carbono. Para analizar el ciclo del carbono tenemos que recordar que es uno, aparte de ser uno de los elementos contenidos en la tabla periódica, también es un elemento principal, es un elemento fundamental para alimento, para producción, para funcionamiento de otras especies. Acá tenemos a manera de representación el ciclo del carbono, pues obviamente vamos a iniciarlo parte en el lugar exacto de la luz solar que va a llegar hacia los árboles. Los árboles, en función de la energía solar, de los flujos de energía, del agua que absorben por parte del suelo, van a realizar la fotosíntesis. Esta fotosíntesis va a ser, como lo dijimos en la red trófica, va a ser alimento. La conversión de esta fotosíntesis para el funcionamiento de las plantas va a ser alimento para otros animales, para otros modo en fósiles, y estos van a ser también parte elemental para el alimento de otros organismos. Los organismos muertos y productores de desechos van a, obviamente, valga la redundancia, producir CO2, producir el carbono. Estos a su vez pueden irse a la atmósfera o regresar para poder ser alimento nuevamente, dependiendo de cómo lo absorban diferentes agentes dentro del mismo ciclo. El ciclo del carbono también está en función de las emisiones que se pueden dar por parte de vehículos, fábricas o de cualquier otro medio de transporte que emita este elemento, y que a su vez también esto va a estar en función de la respiración de las raíces. Recordemos que el ciclo del carbono pues es un tanto complejo porque actúan diferentes organismos, y aquí entra la participación antropogénica, es decir, entra el ser humano con las emisiones de los vehículos y las fábricas que están de una manera a cierto punto pues errónea o de una manera correcta. Nosotros como lo estamos de alguna manera pues emitiendo. Para una mejor comprensión ejemplifiqué nuevamente los dos ciclos con los procesos que se dan. Para el ciclo del agua tenemos la evaporación y se colocó en números. Número 1 la evaporación, número 2 la condensación, pero nosotros podemos colocar número 1 la infiltración, número 2 la escorrentía, número 3 la evaporación y así sucesivamente. Dentro del proceso del ciclo del agua nosotros vamos a hablar que vamos a iniciar específicamente, no necesariamente, pero en la evaporación. Esto va a estar en función de la energía del sol. Se va a producir la condensación y esta condensación va a ayudar a que nuevamente pues se genere más agua, más gotas de agua, más moléculas de agua, y vamos a tener la precipitación. La precipitación en las partes altas por efecto de gravedad pues obviamente nos va a producir la infiltración y finalmente la escorrentía. Aquí tenemos 5 de los pasos que incluye el ciclo del agua, de los 5 procesos. En esta tenemos de una manera más, con el permiso de ustedes, regreso a la diapositiva, más compleja algunos otros pasos para poder ejemplificar. ¿Qué sucede con el ciclo del carbono? Para un
mejor análisis vamos a definir que la luz solar va a llegar de la atmósfera a las plantas y va a realizar la fotosíntesis, tal como lo dijimos anteriormente. Estos compuestos, estos organismos fotosintéticos van a dar lugar a los organismos en descomposición. ¿Qué sucede con esta parte? Va a llegar esto de las plantas directamente a los animales y pueda que se lleve por parte también de los fósiles o combustibles fósiles como los conocemos. Los organismos mueren y pues van a producir desechos que van a ir entonces de las plantas a animales del suelo específicamente. En el anterior pues teníamos las plantas a los animales, pero ahora ¿qué sucede? Con el efecto de la respiración de los animales, la evapotranspiración, la respiración de las plantas y todos esos procesos, vamos a irnos entonces de los seres vivos a la atmósfera. Con esto estaremos creando lo que nosotros conocemos como el CO2, que va entonces a estar en función también de las respiraciones de las raíces, del levantamiento de los océanos y por supuesto, como lo mencioné anteriormente, de las emisiones de los vehículos y de las fábricas, que también no pueden ser solo tipificarse por parte de las fábricas, sino que también deben de hacerse en función de las actividades que de alguna manera están siendo irracionalmente realizadas. Con esto, con la creación del CO2, pues llegamos nuevamente a la parte de la producción de la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis pues tiene los procesos de día y de noche, y en función de esto pues van a necesitar este CO2 para poder funcionar. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, el CO2 es un compuesto pues malo para el poder realizar la vida humana, los procesos naturales, entre otros, pero en ese orden de ideas vamos a decir que el CO2 contribuye para el desarrollo y para el equilibrio que nosotros hablamos anteriormente, ese equilibrio ecológico. Vamos a hablar ahora del ciclo del nitrógeno. Para el ciclo del nitrógeno también vamos a ejemplificar de igual manera con el ciclo del fósforo dos imágenes para poderlo asimilar de una mejor manera. El nitrógeno sabemos que es otro de los elementos contenidos dentro de la tabla periódica y que lo encontramos en la naturaleza. El nitrógeno va a estar en las vidas de los animales, va a estar en la atmósfera como tal. Y el ciclo del nitrógeno, entonces, en lo que nosotros vamos a encontrar en estas proteínas de los animales, va a llegar luego ser usado por las plantas. Recordemos que las plantas necesitan de muchos componentes, de muchos compuestos, de muchos elementos para poder alimentarse, y es aquí en donde entra en función el principal agente para la producción. Para la aplicación del mismo vamos a tener las bacterias. Las bacterias nuevamente lo volvemos a repetir porque es importante que nosotros lo consideremos dentro del ciclo del nitrógeno. Luego realizado en el suelo para que esto sea usado por las plantas. ¿De qué manera va a ser utilizado por las plantas? Sabemos hasta el nitrógeno lo pueden ver, hacer las cosas, entre otros procesos, pero principalmente va a dar esta absorción en función de su sistema radicular. Es ahí donde estas van a poder absorber este nitrógeno, y posteriormente pues las plantas, por supuesto los animales, van a poder emitir este elemento, el nitrógeno, para luego nuevamente tener el ciclo como tal. Si nos damos cuenta, el ciclo del nitrógeno aquí está de una manera menos compleja, más fácil de comprender. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es de que se constituye el ciclo del nitrógeno para su mejor entendimiento. Y ahora vamos a tener el ciclo del fósforo. Para el ciclo del fósforo vamos a tener
algunos tejidos vegetales, por ejemplo las plantas como tal, pero el fósforo, nuevamente lo repito y lo repetí con estos ciclos, el fósforo pues es un elemento que también lo encontramos dentro de la tabla periódica y que por ende está contenido en la naturaleza. Para el ciclo del fósforo, de igual manera nosotros podemos empezar desde cualquier punto, pero el día de hoy vamos a empezar con los tejidos animales y excrementos, que a su vez pues van a dar lugar a la descomposición en función de hongos y bacterias. Si nos damos cuenta, las bacterias son primordiales para tanto el ciclo del nitrógeno como para el ciclo del fósforo. En esta descomposición pues va a estar en función muchos factores. Por ejemplo, la asimilación, esta se va a dar por parte de las células vegetales, la meteorización de las rocas, que no es por casualidad que las rocas se encuentren tal vez en un ecosistema que ya tenga años o que tal vez pues por ejemplo a mí se me dio la gana ir a poner una piedra, una roca. No, esto está en función de estos elementos. ¿Qué sucede con la fijación del fósforo en el suelo? Se va a tener, aparte de la meteorización de las rocas, también se va a tener una pérdida en el drenaje y se va a tener fósforo en solución, y esto nos lleva a la incorporación en cuanto a la fijación de este mismo elemento en rocas sedimentarias. Los levantamientos geológicos realmente mueven estas rocas hacia ambientes terrestres. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas rocas que han estado por debajo de los suelos miles y miles de años, en función de estos procesos, van a poder moverse a la superficie terrestre, y no porque tal vez va a llegar un sistema radicular muy fuerte y lo va a enviar a la superficie de la Tierra. No, esto es un proceso que lleva miles y miles de años. No es porque tal vez, bueno, se fijó el fósforo hoy y ya mañana yo voy a encontrar la roca en la superficie del suelo. No, esto es un proceso. Entonces podemos decir que el fósforo en el suelo también va a estar en función de la orina por parte de los animales, por parte de nuevamente lo volvemos a decir, de la descomposición por hongos y bacterias, que esas van a estar también en función de tejidos animales y excrementos. Para una mejor comprensión, tenemos en esta diapositiva el ciclo del nitrógeno. Si nos damos cuenta, nosotros podemos iniciar desde cualquier punto. Vamos a iniciar con la desnitrificación, para posteriormente pues tener nitrógeno atmosférico. En este caso pues lo vamos a llamar o a ejemplificar con este compuesto N2, que en función, como lo dijimos anteriormente, de las bacterias se va a dar la fijación de este elemento. Para que este elemento nuevamente llegue al nitrógeno en el suelo, esto también va a ayudar los residuos orgánicos a poderlo fijar en el suelo, los residuos de las plantas, y que luego de estar fijado en el suelo llegue entonces al sistema radicular para que sea alimento de las diferentes especies vegetales, de las plantas que pueda haber, y que incluso dentro del patio de su casa pueden darse estos procesos. Al momento de existir estos elementos, pues se crea el ciclo del nitrógeno. Con el ciclo del fósforo, ¿qué sucede? Pues vamos a iniciar desde cualquier punto, como lo hemos venido hablando, con los fosfatos en las rocas. ¿Qué sucede con estos fosfatos en las rocas? Se llegan directamente al suelo, que es en realidad materia inorgánica. Se va a convertir con el paso del tiempo en fosfato en solución. Esto se va a dar por parte de la precipitación, que va a estar en función de las mismas rocas que van a estar moviendo los sistemas hídricos. Van a ser elevados por la misma roca y va a ser un desgaste. Hasta aquí nosotros podemos decir que tenemos el ciclo del fósforo. ¿Qué pasa en el costado derecho? Vamos a tener fosfatos en compuestos orgánicos que van a ser de animales y también de plantas. Estos se van a constituir en desechos orgánicos. Cuando se constituyen en desechos orgánicos, entonces nosotros vamos a tener desechos en el suelo.
sucede cuando nosotros tenemos desechos en el suelo? Y aquí entra en funcionamiento lo que hablamos anteriormente. Entra en función los descomponedores. Cuando nosotros tenemos estos descomponedores, vamos a poder fijar fosfatos en el suelo, que va a ser de materia inorgánica. Y así sucesivamente se crean nuevamente fosfatos en compuestos orgánicos y también fosfatos en solución. De esta manera es como se constituye el ciclo del fósforo. Si se dan cuenta, simplificamos de dos maneras cada uno de los ciclos que se presentan en la naturaleza. Vamos a hablar entonces de los ecosistemas equilibrados y desequilibrados. Para los ecosistemas equilibrados y desequilibrados entran en funcionamiento todo lo que hemos hablado. Entra en funcionamiento factores bióticos, factores abióticos, los ciclos geoquímicos dentro de la naturaleza, y para ello nosotros el día de hoy pues vamos a ejemplificar en la siguiente diapositiva cómo es de que funcionan estos ecosistemas. Vamos a leer un poco de literatura. Los ecosistemas estables varían un poco en el tiempo, es decir, no tienen mucha variación, muchos cambios por parte de procesos naturales o incluso por agentes antropogénicos. Van a variar con el tiempo. Las biomasas de cada una de las especies que se mantienen constantes. Para que eso se cumpla, la producción de un nivel trófico tiene que ser aproximadamente igual a la explotación. ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro del nivel trófico, por ejemplo, de los productores, que para la redundancia van a producir alimento para el siguiente eslabón, en este caso para los consumidores primarios, tiene que ser de esa misma manera la explotación, es decir, la depredación por parte del siguiente eslabón, que van a ser los consumidores secundarios, como lo vemos en la cadena alimenticia, la red trófica o la pirámide trófica anteriormente. Y con esto nos lleva al principio que estamos indicando en la literatura. Tiene que ser aproximadamente igual a la explotación. Y como nos lo indica la literatura y me adelante a podérselos explicar, debe de ser el consumo que se ejerce en el nivel trófico siguiente. Es decir, tiene que haber, por ejemplo, si los productores pues, van a invadir un ecosistema por parte de todos sus procesos, todas las plantas, debe de haber una cantidad de consumidores primarios que pueda alimentarse de todos estos productores. En esta situación y en este orden de ideas, nosotros vamos a decir que tenemos un ecosistema equilibrado, porque vamos a tener igual cantidad de productores, igual cantidad aproximada de consumidores, y de igual manera podemos nosotros ejemplificarlo hasta llegar al último nivel trófico, cuando el nivel trófico de los productores pues de alguna manera llega a su clímax, llega a su punto óptimo, que ya lo hablamos en las clases anteriores, vamos nosotros a poder establecer el ecosistema equilibrado. ¿Qué sucede con un ecosistema desequilibrado? Podemos ejemplificar, y antes de leer la literatura, ejemplificar cambios en la temperatura, la deforestación, también la depredación y los procesos naturales. No siempre un ecosistema desequilibrado lo vamos a tomar como algo negativo, como que el humano pues tuvo mucho que ver para que esto existiera. Un ecosistema desequilibrado también va a estar en función de procesos naturales. ¿Qué procesos naturales nosotros podemos ejemplificar? Actividades volcánicas, incendios. Estos incendios pueden ser pues provocados naturalmente por las altas temperaturas que se dan dentro de estos mismos ecosistemas o por parte del hombre, como lo podemos ver. ¿Y qué es lo que nos van a traer estos ecosistemas desequilibrados? Por supuesto, muchas consecuencias. Los ecosistemas desequilibrados son muchas
propicia el desequilibrio en un ecosistema, lo que acarrea la falta de alimento. Los herbívoros, tales que influyen directamente en el desequilibrio de un ecosistema. La falta de agua acaba con cualquier ecosistema y eso determina la desaparición de especies. Si tampoco hay especies herbívoras, por ende no va a haber alimento para el siguiente nivel trófico, para los consumidores secundarios. Y tampoco entonces habrá depredadores por falta de alimento. Hay desequilibrios que se repetirán en la cadena alimenticia, es decir, bueno, se acabó el alimento para este ecosistema, pues no pasa nada, pero en ese caso pues sigue el problema y se va a dar las consecuencias por parte de este desequilibrio, como lo estamos viendo. Para entender un poco mejor cómo funciona el equilibrio, lo ideal, cuando de alguna manera pues el hombre debe de ser una ayuda para el ecosistema, muchas veces es un tropiezo para el funcionamiento de los mismos. Un funcionamiento ideal dentro del ecosistema equilibrado, vamos a tener todos estos factores que ustedes están viendo en pantalla. Podemos constituir que aquí existe el ciclo nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, el ciclo todos los ciclos que existen, en función de todos los factores bióticos y abióticos. Un consumidor terciario, pues sabemos que se va a alimentar de un consumidor secundario, y lo estamos ejemplificando. Un águila, por ejemplo, se alimenta de especies, en algunos casos, por supuesto, de especies acuáticas. Estos consumidores secundarios pues se van a alimentar de consumidores primarios que van a ayudar al consumo, valga la redundancia, de la producción de las plantas, que nuevamente, valga la redundancia, van a tener estos productores. Estos productores van a estar en función, si nos damos cuenta, aquí tenemos ya el CO2, es decir, el carbono, la energía por parte del sol y el oxígeno. Estas plantas van a dar no solo alimento, van a dar también lugar a muchos funcionamientos, incluso por debajo de la tierra, y van a ser hábitats de otros animales. En este caso pues podemos tomar en consideración al caracol o algunos roedores. ¿Qué sucede con estos roedores? Van a ser alimento de consumidores secundarios, por ejemplo una serpiente o mamíferos que de alguna manera pues, se alimenten de estos animales. Si nos damos cuenta, tenemos por el costado derecho, por el costado izquierdo y por el costado derecho, cómo es que se constituye ese alimento por parte de la cadena trófica. Por debajo del suelo pues vamos a tener que cuando de alguna manera algún animal pues muere, se va a dar el proceso de la descomposición, que en función de los organismos que van a descomponer esta materia, creando así sales minerales que van a ser alimento para las plantas, que nuevamente pues vamos a tener ejemplificar, y que van a ser alimento para los consumidores primarios, y que pues nuevamente se repite este ciclo. A todo esto nosotros vamos a decir que existe un equilibrio dentro del ecosistema, potencial biótico y resistencia al ambiente. En esta oportunidad pues no vamos a ahondar mucho, porque en la siguiente clase pues los vamos a definir de una manera más exacta, pero podemos decir que el potencial biótico es la máxima capacidad de reproducción que habrá dentro de un ecosistema. Un potencial biótico entonces va a estar en función de cuánto se pueda reproducir una especie, mientras que resistencia al ambiente va a ser entonces cómo el conjunto de factores van a de alguna manera impedir alguna población o alguna especie alcanzar el potencial biótico. Dicho en otras palabras, van a ser los impedimentos para que las especies se puedan reproducir. Estos factores pueden ser bióticos como abióticos, y por supuesto van a regular la capacidad reproductiva de una población de manera limitada. Y finalmente pues hemos llegado a la etapa de las preguntas dentro de esta clase, y vamos con la primera, 3.1,
¿qué otro nombre reciben los productores? 3.2. ¿Cuál es el otro nombre que reciben los heterótrofos? 3.3. Es el organismo que obtiene su alimento a partir de la materia orgánica de otros organismos muertos o en descomposición. 3.4. ¿Quiénes fijan el nitrógeno dentro del ciclo para luego este sea usado por las plantas? 3.5. Se refiere al conjunto de factores que impide a una población alcanzar el potencial biótico. Con esto hemos culminado la clase del día de hoy y no me resta más que agradecerles por su participación y atención en estas clases virtuales y por supuesto en esta clase número 3. Espero verlos en la siguiente clase número 4.